Sebastián, ¿cómo va? Bien, todo mega. Ah, qué bueno. Yo, Muy bien, feliz de haber visto ayer la inauguración de la exposición del Premio Arte Joven de Colsanitas, que otra vez lo curó María Isabel Rueda, donde aunque ella se desató un poco como de esos vínculos sociales que tiene acá en Bogotá, me parece que amplió como mucho la mirada respecto a las propuestas que llegaron y presentó una buena exposición, entonces como chévere, feliz de haber visto eso. claro, importante la oxigenada, ¿no? Sí, la verdad, sí. Salió muy bien, la verdad, sí. Pero bueno, no vamos a hablar de esa exposición, sino de otra, donde su merced Ujú. está trabajando en el colectivo Johnson y Jason. Pues no, usted está trabajando con el colectivo Johnson y Jason y dentro de las labores que han venido cumpliendo, hicieron una exposición que es más un proyecto que se llama Conductor, pero no chofer, en el espacio del parqueadero en la Luis Ángel Arango. Correcto, duró casi como 6 semanas en exhibición, pero digamos que la investigación lleva como esporádicamente ocurriendo como un año y medio por ahí, Ujú, y digamos que parte como de intereses comunes, pero desde como polos opuestos, que tenemos Juan Manuel, que es Jason, y yo, que soy Johnson, ajá. como sobre la práctica agraria, particularmente atravesada como por la vaquería. Ujú. Pues nada, digamos como que es en términos generales, es como de lo que va el conductor, pero no chofer. Listo, entonces ahí lo primero que le quería preguntar es la duración, cuánto duró, de qué día a qué día, y si eso tenía algún tipo de correspondencia con estas, como con prácticas de observación de astros o de fechas donde campesinos trabajan como atendiendo la siembra, etcétera, atendiendo como, no sé, cambios lunares, etcétera, o si simplemente era como programación institucional y chao. Pues fue la programación institucional, era como lo que estaba disponible. Abrió el 10 de agosto y cerró como el 20 de septiembre, si no estoy mal, Ujú, de nuestro lado, porque pues, estábamos compartiendo la sala con Andrés Frix, que también fue el otro ujú, ganador de la beca que pues, nos permitió hacer el proyecto, que era la de circulación de Red Galería Santa Fe, como la sección de residencia en bloque, que consistió en ujú, dos partes. Un primer momento de 2 meses de residencia en las instalaciones de ellos en el Parque Nacional, que fue como un poco nuestra oficina y nuestro centro de operaciones como para pues, poder desplegarnos como en estas piezas de la ujú, exhibición, y luego ya sí, estas 6 semanas de exhibición. ujú, Y digamos como que de nuestro lado, no necesariamente como que correspondía como pues, a esto que vos mencionas de como las temporalidades rurales, pero ujú. digamos como que sí nos parecía importante que hubiesen como una serie de activaciones dentro de la exposición, como que cada una obedeciera como a una de las como microinstalaciones que componían como toda la sala. Ujú. Entonces fueron en total tres, digamos como que en cierta manera las tres como de carácter performático, pero Ujú. digamos como que todas apuntándole un poco como a diferentes públicos y como diferentes aproximaciones como hacia las piezas. Entonces, la primera Espere, fue espere, espere, espere. media rota. Ahí lo interrumpo. Sí. Hablemos de lo que componía la exposición, sobre todo atendiendo algo que es muy interesante en la presentación, es su distribución. Obviamente, también estamos hablando de un territorio que es el territorio del parqueadero, que es habitado por unos objetos, para después hablar de las activaciones, porque yo creo que la gente entendería mejor el recorrido que plantearon y yo creería incluso el sentido de las activaciones como tales. Claro, voy. Mm, pues eran 5 piezas. Un momentito, busco el plano, a ver si lo tengo por acá. Ujú, Mm, pero bueno, digamos como que eh, había una cosa que era una cortina que hacía las veces de una piel de vaca, que era lo que recibía la gente. ujú, Eso tenía como un par de huequitos como de puerta, y en el piso de la puerta había como una proyección de un aro de selección, como que nos interesaba mucho como hacer el guiño de que la gente que ingresaba y salía del espacio se volvía un poco el jugador de, pues de, como de esta experiencia que es conductor pero no chofer. ujú, Luego
un par de metros después de la cortina, había una marca de hierro un poco desbordada en tamaño, como de estas Ujú, para brandear ganado, ujú, con nuestro logo, que sí, que era pues, una pieza un poco exagerada, como que normalmente son como de, no sé, 15, 20 centímetros máximo, ujú, eh, como el área total de la marca, y la nuestra era como 50 por 30, entonces era como, pues, una vez un poco exagerada que casi que en mi cuerpo pues le cabía. ujú, Luego, de, en el centro, como pasando la cortina, eh, estaba un toro mecánico. ujú. Espera, comparto. Así, sí, sale por acá. Está mostrando algo porque lo que se ve es como un punto de buffering en la imagen suya. Ah, listo, perfecto. Ya, ya, ya. Gracias. Sí, no, se me fue la cámara, Todo bien, pero, todo bien. ¿verdad? Sí, sí, no. Que quedan los caballitos. Bueno, algo así era el toro, Ujú, como que este era el diseño del toro. Y en sala se veía eh, de esta manera. Entonces era como una especie como de juguete para adultos, ujú, que es como una abstracción pues, de un toro construido a partir como de desensamblar motos y jet skis. ujú, Digamos que los músculos que tiene este objeto pues son como tanques de gasolina girados y este tipo de cosas. Tiene como la perita de agarre como una silla de montar. Y pues nada, era como una pieza para que la gente se trepara y como que tuviera como esta experiencia de dominar otro cuerpo, pero pues también como que la, digamos, que la fuerza y la violencia con la que eso ocurre pues dependía enteramente del jinete. ujú, Entonces ujú, como que también era como demandaba en cierta manera como un esfuerzo corporal y pues de intención por parte del público que ujú, pues tenía como todos los rangos, como desde gente muy tímida que no se atrevía a subir a gente que pues se agarra con esta vaina ujú, y pues casi que lo acaban. Esta ujú. era la cortina, las fotos que estoy pasando son las de la inauguración que Ajá. tomó Juanita González, la fotógrafa de artes, y el hierro del que hablé es este, que estaba enmarcado como por la proyección láser, Ujú, que, que pues tenía como estos destellitos y lo hacía un poco más coqueto. Digamos como que también un poco la exposición está permeada como por un lenguaje como de arcade, ujú, como que todos son como luces y espacios como ambientes como para jugar en ujú, cierta medida. ujú, Bueno, esas son las tres partes que uno veía como de totazo, apenas uno atravesaba la cortina. Eh, y luego a mano izquierda, aquí en esta esquinita azul, lo que había era una máquina de baile ujú, intervenida, que la bautizamos herencia dividida, un poco siguiendo como la lógica esta de, de los picots, como que ujú, tiene, son como un boombox que tiene pues como su propia personalidad y nombre. Eh, Trabajamos de la mano de Mextasis, que es un diseñador mexicano, y MUAC, que es un sello de guaracha con base en Bogotá, para producir como la entidad gráfica y sonora de la exposición. ujú, Entonces, eh, con MUAC lo que ocurrió fue como que pues, les planteamos el proyecto y les dijimos como, oigan, nos interesa como mucho lo que ustedes hacen como a nivel sonoro y quisiéramos como plantearles como una especie de colaboración a partir de los cantos de vaquería y eso fue como lo que detonó pues como estos 8 tracks que pues si bien el input inicial fue como los pues, sonidos rurales, como ujú, de personas como arriendo ganado, pues ya luego se volvió como pues un poco otro tipo de música, ujú, con otros temas que pues tenía como Mamá, ¿dónde están los juguetes? Había un track de mes y pues todo pues, se volvía otra cosa. ujú, Entonces, esta pieza particularmente era
pues para jugar para dos personas. No sé si ahí está escuchando el audio de la canción. No, no se está escuchando. Ok. Bueno, y esto es como un gameplay de eso que está pasando. Entonces, como que era un poco una invitación como para proponer un duelo entre los participantes. Y digamos como que eso es algo muy particular como de este tipo de máquinas y el juego que propone. Y es como que o uno se puede volver amigo o enemigo de alguien, como facilito en 2-3 flechas. Y esto tuvo dos momentos. Entonces, durante la primera mitad de la exposición solamente estaba como el nivel amateur, que era este que estamos viendo en sala, y luego ya en la activación número 2, no, digo, en la primera que era media rota paso fino, lo que hicimos fue invitar a un grupo de steppers, de gente que lleva bailando en estas máquinas y concursando en ellas alrededor de una década, a que pues, hicieran un torneo de baile con estos tracks. Y ahí sí, pues se le subió el nivel y pues como que se volvía otro tipo de juego. Que al principio nos interesaba mucho como el hacer como zapateos y figuras, que esta velocidad y la coreografía lo permitía, pero ya en el momento en que pues se le sube la velocidad, como que la corporalidad que atraviesa la máquina se vuelve otra, como que casi que solo deslizan los pies y no hay como un paso donde se levante el pie. Bueno, pues nada, esta era la máquina. Y por último estaba acá. Estaba la proyección, que es esto.
que era una simulación de pastoreo de 40 minutos en donde 400 vacas llegan como un mismo punto a parchar, pero en algún momento como que se empiezan a glitchar del hacinamiento que tienen, a pesar de que tienen como todo un potrero virtual Ujú. para andar. Esto estaba acompañado de como unos cojines en piedra y una iluminación naranja. Y para el cierre de la exhibición invitamos a Moa a que tocara en este espacio. Entonces, Ujú. como que ellos estuvieron unas 3 4 horas eh, dándole ahí al tornamesa con Ujú. las vaquitas de fondo. Ujú. Y eso básicamente fue. Ok, ahí entonces, pasemos entonces a las activaciones que creo que ya su merced ha mencionado dos. Una cuando llegan estos profesionales de baile y otra cuando llega este DJ. ¿Sí? Sí, Ujú. digamos que, recuerdo cuál fue la primera. Sí, la primera fue la máquina de baile, que fueron 4 categorías, si no estoy mal. Sí, Ujú. hubo 4 premios. Ujú. Entonces estaban, como que cada premio recibía una ancheta eh, y, y digamos, esta fue como la final amateur. Esta la ganó Federico Nieto, que no hace parte de otros presentes, Ujú. que es como un filósofo que le jala bastante al dance, que eso Ujú. me parece como un gran talento oculto. Ujú. Y pues nada, como que se llenó siempre bastante, había como alrededor de 30, 40 personas, Ujú. y como en los momentos como iniciales del torneo duró también más o menos unas 3 4 horas. Ajá. Y pues nada, como que también fue bastante bello y simpático como pensar la exhibición en términos de otros públicos que no necesariamente están cercanos al arte, pero sí Ujú. como a la actividad corporal, como pues lo es el baile, la fiesta y la actuación, en el caso del toro. Ujú. Están las cuatro ranchiticas, mmm, y eso. La segunda, que fue Axila Llorona, de esa, ahorita creo que no tengo el registro, pero era este personaje, se llama Eliezer, que es bastante particular porque siento que muchas de las personas que han tenido como clase de dibujo o pintura en Bogotá como durante la última década, Ujú. de una manera u otra lo conocen, porque él ha sido como el modelo que usan en muchas escuelas. Ujú. Él tiene una formación en teatro y le propusimos ser nuestro jinete. Ujú. Entonces, en la activación de Axila Llorona, él estuvo más o menos una hora, eh, pues como explorando corporalmente lo que era estar montado encima de este bicho. Ujú. Fue como un solo movimiento extendido en la medida en que eh, solo hubo una subida y una bajada y pues había como unos momentos bastante inquietantes y temblorosos en donde pues como que da, se sentía como en el público, como de lo que Ujú. hablé con la gente que estaba por ahí, Ujú. era como que la máquina se iba a voltear. Ujú. Entonces como que generaba así, mucha tensión, pero pues a la larga pues esa platina era totalmente segura. Ujú. Y bueno, eso fue lo de Eliezer y ya lo de Moac. Pues nada, como que se cambió la iluminación y eran ellos solamente tocando, que también tenía como un carácter bastante particular porque Ujú. era como en horario de miniteca, en el sentido pues, de que pues, era dentro de los Ujú. horarios del museo. Ujú. Entonces, claro, como que fue el público que normalmente no va a las fiestas de ellos. Y pues era como un mood así como de un poco de hard techno guaracha, pero muy zanahorio. Ujú. Entonces, digamos, uno de los DJs, que es Tuat, eh, fue muy bonito porque pudo llevar a su madre, por ejemplo, a verlo Ujú. tocar. Y eso es algo que pues, normalmente no ocurriría, no sé, como en Chapinero a las 2 de la mañana. Ujú. Ese tipo de cosas. Eh, y sí, esas son las activaciones. Listo. Bueno,
Entonces ya con este contexto, empecemos ahora sí como con las preguntas, porque digamos que en primer lugar quisiera mencionar el hecho, o mencionar no, preguntarle respecto al hecho de que ustedes estaban compartiendo espacio y era que la máquina de baile hacía un bulla el hijo de puta cuando uno la activaba y en algunos casos, a mí me pasó específicamente, en algunos casos uno iba y estaba como iba a usarla y pum, había una charla de Andrés Frix al otro lado, entonces eso cómo se manejaba, cómo se negociaba, el man se emputaba, tenía un celador que iba a pagar, ok. No, pues fue muy tranquilo, creo que tampoco hubo tantas activaciones de su lado Ujú. y las pocas veces que ocurrió, pues él tenía como todo el permiso de desconectarla y ya. Listo. Pero por otro lado, digamos como que con Andrés, o sea, como que todo se fue como muy transparente y hablado y polite, pero con el banco no tanto. Entonces como que ellos tenían un evento en el auditorio al lado y pues como que lo apagaban y no lo volvieron a prender como hasta el día siguiente, a pesar de que los eventos se hubiesen acabado Ujú, ahí pronto. Entonces como que pues igual, también siento como que había ciertos roces como por parte de la institución para con nosotros, ujú, porque claro, siento que existe como que el fantasma de que el parque pues, es la sala experimental, artistas emergentes y pues no, no es las dos salas de arriba. Entonces, ujú, como que allí ocurre. ujú, ok. Ah, ahí quería preguntarle entonces respecto a la residencia como tal. Esto tiene etapas, según comentaba su merced. Primero Parque Nacional, después presentación en el parqueadero. ¿Cómo se dio lo del Parque Nacional, sobre todo atendiendo el hecho de las como mismas características de esta locación, ¿no? Que está como entre un parque y el inicio de un bosque que permite como espacios de encuentro no tan encorsetados como en un edificio cerrado, pues o incluso en un cubo blanco. Hay cómo desarrollaron la residencia y es más, esa residencia cómo funcionaba como base de trabajo para plantearse viajes a espacios donde había vaquería, punto de encuentro para personas que realizan esa práctica y cómo fue el desarrollo de esa residencia. Pues digamos como que sí teníamos la intención de que ocurriera eso último, Ujú, pero pues el tiempo era un poco, la verdad. ujú, Entonces, como para poder desplegarnos de esa manera. Básicamente, pues lo que ocurría en el parque era que pues, nos dieron como unas oficinas, unos cubículos, ujú, un poco tipo Sevens, era una distribución un poco rara porque tengo entendido que esta beca como que fue algo que surgió un poco a último minuto dentro del portafolio de este año. ujú, Entonces, dentro de los planes arquitectónicos del espacio de residencia que ellos ya tenían montado, no estaba contemplado. ujú, Entonces, lo que ocurrió fue que a mitad de año había una zona común en la mitad pues, de este piso ujú. y ahí levantaron como dos cubículos hasta la altura como del hombro y esos fueron los que se nos asignaron a Andrés y a Johnson Ush, Jason. ush, espere, Eh, espere. Ahí usted, de hecho, ya con la respuesta que daba respecto a lo del parqueadero, hizo una recomendación respecto a cómo el banco debería entender mejor la experimentación de los proyectos en el área, precisamente de proyectos experimentales. En el caso de las residencias, ya que su merced comenzaba hablando, como destacando el hecho de que había muy poco tiempo para realizarlas, y ahora comenta que les improvisaron cubículos estilo teleperformance. Es como, jueputa. sí, es denso. Ah, Eh, Porque es una situación mm, pues cero óptima, ujú, eh, pero pues es un poco lo que había también. Entonces, claro, como que ahí estaban como estos dos maneras de abordar este espacio, digamos, como que pongo el ejemplo de Frix, donde él como que iba a hacer unas pruebas pequeñas como de cómo se iba a ver eso en maqueta, como ujú. versiones chiquitas, y ya, pero como que realmente no habitaba el espacio, y por el otro lado, pues con Jason montamos como pues una oficina con colchón, televisor, PlayStation, cafetera, dos computadores, y pues era como un poco, sí, la central de reuniones, donde Ujú, pues iban amigos y colegas a hablar paja y pues como a un poco a especular como sobre todo esto que derivaba del proyecto. Entonces, por ejemplo, eh,
uno de nuestros invitados más frecuentes era Wilmer Rodríguez, el de Café Internet, quien fue quien nos introdujo un poco al mundo del dance, que nos llevaba después como de las horas de oficina allá a la Decanatura a echar monedita y baile. Y pues como que también creo que eso se volvía como exploraciones en videojuegos. Uy, qué pena, qué pena. Terminamos. Ahí me llama muchísimo la atención el hecho de que usted hable del desempeño laboral y es, ¿él trabaja? ¿Cómo así? ¿Él tiene puesto? Es decir, ¿él cumple horario? ¿Quién? Este mancito que llegaba y que se la parchaba mucho en esa residencia, que les introdujo a lo de Dance Dance. Sí, sí, él trabaja en IARTE, si no estoy mal, como en la línea de arte, ciencia y tecnología, que creo que es el necretario, no sé. Sí, 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 pues tiene varios espacios, de hecho, sí. Sí, sí, Ah, sí, ok. entonces, pues, no sé, era divertido. Pero igual, lo que digo, como que el cubículo era un poco tipo Severance, y digamos que la cortina nació un poco como de esa necesidad pues de tener un poco de privacidad, porque pues era un poco complejo como estar ahí, no sé, echando TikTok o Instagram y scrolleando sin fin, y pues que alguien pasara al baño y pues empezara a chismosear a uno la pantalla, pues era un poco harto. Claro. Y pues de ahí fue que nació la cortina. De hecho, ya le busco una pruebita de esa imagen. Ah, bueno, que a propósito de eso, ahorita para el sábado la cortina va a estar tureando dentro de los espacios que hacen parte de la red de este año. Ah, o sea, esa es la activación que ustedes van a hacer, que hay 6 espacios de la red de espacios de la Galería Santa Fe. Correcto. Ah, ok, Eh, buenísimo. sí, entonces, bueno, no sé mucho, pero algo así era el cubículo, y pues esta fue como la primera prueba de la cortinita. Al otro lado había una tela, y aquí en la mitad pues era el otro espacio. Ok, 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 perfecto. Listo, entonces ahí quisiera, dentro del desarrollo de la residencia, entonces básicamente ustedes ocupan el espacio, se encuentran con personas, hay un habitué que además les introduce en lo que va a terminar desenvolviéndose como una máquina de baile. Este habitué tiene función de contratista, es decir, tiene cierta libertad con el manejo de sus tiempos, tanto como para perder horas en un espacio de reunión, pero a su vez conservar un puesto y en ese sentido me parece que hay como una relación ya a partir de las mismas relaciones que construyen con las personas que van o con este habitué respecto a modelos de contratación del capitalismo tardío. Un poco, y ahí quisiera enlazarlo con la siguiente pregunta, un poco se podría establecer esta lectura respecto a la manera en que ustedes trabajaron con eso que llaman gloria y desdicha del agrocolombiano atravesado por prácticas de vaquería o no se van hasta ese punto como, no sé, el extractivismo, la sobreexplotación de los animales, la sobreexplotación de las personas que manipulan a estos animales y etcétera, cómo operaría eso allí, esa lectura, digamos, económica. Pues sí, no, o sea, como que lo que le contaba era que es un interés común que tenemos Jason y yo, pero como desde posturas muy distintas. Por un lado, Jason como que si bien no proviene de familia ganadera, pues como que su familia sí ha tenido una finca con vacas de producción lechera en algún momento de su vida, y él vivió un par de años allá en Boyacá, y entonces digamos como que tiene una relación mucho más cercana con pues el, el papel que desarrollan los animales dentro pues, del panorama agrario. Mientras que yo, por el otro lado, mi aproximación es más como desde los videojuegos y el veganismo. Entonces, como que es, es como un cruce de posturas un poco extraño, pero pues que en últimas creo que funciona bien. Y entonces, en este sentido, y pues como obedeciendo también como a los tiempos y los espacios de la residencia, pues el approach fue un poco
desde internet hacia estas prácticas. Mm. Entonces, como empezar a seguir cuentas como que decían como instrucciones de, de cómo guiar ganado, cómo hacerlos cruzar un río, de por qué como hay jinetes que andan como descalzos, como de torneos de joropo en TikTok, y este tipo de cosas. Ok. O sea que pasaron, hacen una mezcla de intereses, pasan por tutoriales, pasan por revisión, digamos, de archivo visual a través de internet y a partir de ahí ya se acercan a las piezas, ¿sí? Claro, pero digamos como que también hubo dos pequeños momentos de, como de, no sé, experiencia táctil, por Eso así le iba a decirlo. preguntar, como y la inmersión, ¿qué? Pues una fue Agroexpo y el otro fue el Festival de Joropo, ambas en Bogotá. Del putas, ya, entendido. Dos inversiones urbanas para hablar de vacas. Exacto. Ok, ok. Listo, ya me resolvió la otra pregunta, que era precisamente eso, como dos urbanitas con formación universitaria localizados en una ciudad capital, establecen eso, como la indagación de campo, que en muchos casos para este tipo de proyectos se convierte como en un imperativo, ¿no? Como que si hablo de vacas, me toca ir a tocar las vacas, si hablo de achiote, tengo que ir a explotar, perdón, a conocer para después explotar cultivos de achiote y conocerlos de primera mano, etcétera. Como que aquí no dieron ese paso. Ok. No porque pues o sea, el Internet lo hace un poco por nosotros. Ajá, listo. Y en ese Sí, o sentido, sea, ah, por perdón, sí. ejemplo, algo que ocurría particularmente con el video que está corriendo era como que en algunos momentos, sobre todo con el público más mayor, como Ujú. de 40 para arriba, preguntaba dónde grabaron esto. Y Ajá, era como, pues, en la computadora, ajá. ahí se nota. Y pues como que sí, eso era bien simpático.
No, 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 de hecho quería, porque me parece mucho como, me parece muy interesante respecto a esto que usted mencionó ahora sobre esta pieza precisamente que la gente está viendo, y es como la idea es que hay como una repetición del número 4, ¿no? Entonces, 40 minutos, 400 vacas se ubican en un territorio, y que, y durante esa localización en ese territorio digital empiezan a glitchearse. Ahí la intención un poco con el glitch, cómo se jugaba. ¿Fue un accidente que ustedes aprovecharon visualmente o lo introdujeron o la manera en que lo introducen permitiría como dialogar respecto al hecho de que, en el minuto 32 se presenta el glitch porque va a surgir otra cosa? Es decir, sería un glitch que introduciría narración. Sí, no, o sea, como que esto realmente ocurre dentro de un motor de videojuegos, entonces lo que está pasando detrás es que hay como un cuadrante donde se le dice a los personajes, que en este caso son las vaquitas, como vayan allá y ya. Entonces, pero cada vez que uno le da play a eso, pues como que los caminos para llegar a ese sitio, como las velocidades y los órdenes en los que llegan, ocurren de Ujú, maneras distintas. Entonces, en este sentido, pues es un poco como lo que a la máquina se le dio la gana de hacer, ujú, pero claro, como bajo los parámetros que nosotros les dimos. Digamos, lo del glitch que menciono particularmente es, no sé si acá entre estos dos eh, árboles, ujú. y como en este circulito y en este otro, pareciera como que se empezaran a juntar las colas. Entonces, como que medio rotan un poco sobre su eje, Ujú. pero todas juntas. Y, y claro, como estos bichos tienen alrededor un cubo de colisiones, que es lo que les permite como navegar y esquivar como obstáculos en el terreno, pues llega un punto en que ya están tan juntos que pues, dejan de moverse. Ay, qué pena entonces, para no perder la oportunidad de hablar de inteligencia artificial, estaríamos hablando entonces de un motor de videojuegos que empieza en algún momento a tomar decisiones respecto al movimiento de los personajes. Sí y no, o sea es programación como con un poco, sí, un rango amplio de Ya, interpretación, por ya. así decirlo, pero pues los parámetros están muy establecidos. Es como vaya de aquí a acá, cómo lo haga, usted verá, pero vaya, Ok, que pues en últimas es lo que importa. ajá. Y ahí respecto a lo que nos explicaba del glitch en ese espacio, ¿alguno de ustedes dos ha diseñado videojuegos o se apoyaron en el saber de otras personas? Ambas. Ok. Yo recientemente hice un diplomado en desarrollo en Unity. Digamos que de los dos soy un poco el IT guy, Ujú, por así decirlo, aunque también vengo trabajando con renders ya hace un buen rato, ujú, como de sí. visualizaciones arquitectónicas y ambientaciones de este tipo para animaciones. Ajá. Eh, pero pues no programo como tal, como que yo estoy más del lado del arte. Entonces, digamos como que eh, el código que permite hacer esto, pues nada, pues está online, es como cuestión de comprarlo, preguntar en Ujú, foros, y es como, bueno, esto es así, recibí un par de asesorías como de la gente del bootcamp, ¿no? ujú, Donde hice como el diplomado, sí. pero pues digamos como que el montaje de toda la pieza, pues sí fue un poco eh, mi computadora y yo, Ok, ok, perfecto. digamos que creo que es un actor bastante importante Pues en es todo. predominante, ¿no? O sea, como que negarlo sería un poco ingenuo o boomer. Obvio. Sebastián, respecto a... No entendí respecto al espacio donde estaba esta proyección, la función que cumplían los objetos. Es decir, ellos estaban planeados para después ser el set del DJ, eran esculturas, eran guiños a ciertos espacios. ¿Qué función cumplían? Eh, pues eran piedras, un poco sería la lógica, como está encima de una colinita y unas piedras para echarse. Ujú, Y en el sentido como eran de las piezas en el espacio, era como que uno entraba por la cortina, se veía el jugador, veía como el branding, que es un poco el trompeo, se ujú. montaba en el toro y se cansaba, pero era como solo, y luego había una especie de baile con alguien más, si eso ocurrió o no. Y ya este final era la zona de descanso.
Entonces eran pues, unos cojines donde uno solo se sentaba a ver vaquitas. Ok. Pero O pues sea, un poco, era en la zona de lo sublime. sí, por así decirlo. Sí, sí, la zona de descanso. Sí, Después, estaba pensando en esta como que imagen después como clásica del romanticismo alemán del urbano, del hombre urbano viendo el mar de nubes. Estaba pensando acá que sería como una zona de descanso de contemplación del propio éxito, ¿no? Como, no sé, promotor del paramilitarismo viendo su hato en los territorios que conquista a punta de motosierra. O en el caso de lo que su merced plantea, ¿no? Como espectador que está descansando y contemplando una escena bastante hipnótica y bellamente iluminada. Ahí quería pasar un punto más, Sebastián, respecto a un punto más, no, perdón, un punto menos, me voy a devolver a la parte de la caja, de la máquina de baile, respecto a las propuestas de Mextasis y en el sentido de que estas propuestas se desarrollaron para ser introducidas como banda sonora que se activaba en la máquina, pero también ellas tienen existencia independiente, tanto así que llegaron a un toque musical, ¿cierto? ¿Sí entendí bien? correcto, sí, o sea, como que, claro, la música funciona por sí sola Ujú, y la máquina como que normalmente tiene otro tipo de sonidos, ujú, pero digamos aquí lo que realmente nos interesaba era como proponer una coreografía como para juntar las dos. ujú, Porque claro, como que normalmente como se baila en una fiesta, pues no necesariamente es siguiendo unas flechas. ujú, Y cuando uno baila en estas máquinas, pues no necesariamente mueve la parte superior del cuerpo. ujú. Ok. Entonces, no sé, siento que es un mix ahí un poco raro. Sí, sí, que eso a nivel de performatividad daría como para, sí, como para entender, digamos, ese cruce que usted acaba de establecer, ¿no? Como cómo se mueve el cuerpo del usuario con esta máquina versus, por ejemplo, el performance de Eliezer en el toro mecánico, ¿no? Como entonces, esa sofisticación de movimientos respecto al el contexto donde el cuerpo esté ubicado. Sin embargo, antes de pasar a eso, o no, más bien, en vez de pasar a eso, quisiera pasar a la noción del lenguaje visual de arcade que atraviesa toda la exposición y quisiera preguntárselo sobre todo por la edad que usted tiene y también Jason respecto al tipo de arcades que ustedes conocieron versus las que conocimos los más viejos. Me explico, quienes estamos en los 50 años conocimos un tipo de arcades donde había sobre todo como espacios de relación de pequeños jóvenes que le habían robado el dinero a sus padres y que están confundidos tratando de a trabajar o desempeñarse frente a ciertas máquinas hasta que se les acaba el dinero y se quedan viendo a otros. O sea, como que la mayor parte del tiempo uno lo que hacía era mirar a los otros jugando. En el caso de ustedes son personas que ya navegan mejor en Internet, ya llegan, no navegan mejor, navegan excelentemente en Internet y en ese sentido también contemplan como la observación de videojuegos a través, por ejemplo, de plataformas como YouTube o también visitan ciertas arcades que son mucho más visuales y mucho más esplendorosas respecto a la ubicación de las máquinas, al diseño de los juegos mismos y a las interacciones que estas máquinas producen. Hay que preguntarle sobre, no sé si en el caso de la máquina de baile y de la lógica visual de arcade, ustedes planteaban cierta retromanía de la manera como ustedes habían conocido o les habían contado que funcionaban estos espacios. Eh, un poco sí, un poco no. O sea, es como que nuestra relación con los videojuegos está más atravesada como por las consolas que por los arcades, como por la Perfecto. manera en cómo crecimos y como de el ámbito un poco privado Uh de -huh, los videojuegos que un poco a mediados de la década pasada murió la noción de multijugador en un mismo espacio cuando eliminaron como el split screen, sobre todo en los juegos de vale de carreras, uh -huh, y como que se vuelve pues luego una cuestión como más individualista de que una persona equivale a una pantalla, pero pues aún así hay como, existe como la conexión a través de internet como uh -huh. para brindar esa sensación de comunidad. Ahora, lo que mencionaba de Wilmer, que nos llevó a la decanatura, pues claro, como que, y luego como a las bodegas donde estaban como estas máquinas de baile que terminamos alquilando, sí ocurría mucho esto de contemplar a otro, porque Mm.
claro, cuando hay alguien que es muy diestro y muy hábil en este tipo de juegos, pues sencillamente no lo sueltan. Y pues también es como muy impresionante ver como el nivel de destreza que tiene otra persona, eh, pues en estas cosas. Digamos, ahorita en pantalla está corriendo el nivel pro, Ujú. que fue lo que concursaron esta gente que pues se dedica a esto, mientras que la versión amateur, pues, pues evidentemente tiene menos flechas Me y encanta la que usted velocidad es está otra. mostrando una imagen que exige ancho de banda y no se ve amateur, no se ve la diferencia entre el amateur ni el profesional porque todo se ve una mierda con una velocidad súper lastrada por Ah, la bueno, puta, conexión. la Esto verga. como, teoría visual de el contemplar un sublime más, ¿no? Como un sublime pixelado. Quería preguntarle Por sobre favor, la... créanme. Señor. Por favor, créanme. No, sí, 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 sí. De hecho, parte de todo este relato tiene que ver con una construcción de estratos de realidad, así, eso es pura narración. Quería preguntarle, Sebastián, sobre la ancheta, teniendo en cuenta que ustedes no dejan de mirar de manera metairónica y etnográfica ciertos dejos del lenguaje, ciertas expresiones, ciertos modos de comportarse, incluso me parece, viéndolos también, ciertos modos de aparecer, de vestir. La ancheta entonces, ¿qué contenía y cómo era? Es decir, una cosa es mandar una ancheta que está en un platón llena de lápices de colores para un evento X, a que sea una ancheta llena de chocolatinas en una canasta de fique. En el caso de ustedes, ahí cómo funcionaba eso. Insisto, por la atención que ustedes prestan a esos detalles como de dirección de arte. Eh, pues digamos como que sí cumplía visualmente la forma ancheta, que era pues, un atado de celofán con cosas. Uh -huh. Pero estos eran los premios, estas eran las 4 herencias que estábamos rifando. Entonces, estas eran las categorías. Entonces, el más aplaudido tenía como Uh -huh. una botellita de esas personales, como la muestra de hotel, un poco, de aguardiente líder, junto con un caballo de juguete. Uh -huh. Al mejor zapateo, que fue quien tuvo el mejor puntaje, pues como que se le dio un botellón de aguardiente, el litro, Uh -huh. unas chancletas de estas que parecen cuero, pero realmente son caucho, que tienen Uh como una -huh. herradurita, Uh -huh. una chapa intervenida con lentejuelas con accesorios de estos para piel, que son como unas joyitas que Uh nos -huh. ponen en la cara. Uh -huh. Entonces era una chapa de caballo enmarcada con esas bichas, Uh -huh. una pulsera de nivel y un par de bombones. El premio más torpe que terminó siendo el del más amateur era una libra de mandarinas. Uh -huh. Y el más pinta era una gafa rápida, un collar de nivel, que pues son el collar y la manilla son piezas que habíamos producido nosotros antes, Uh -huh. y también como con la botella intermedia de aguardiente. Porque básicamente al preguntarles a quienes nos ayudaron a organizar el concurso, era como, bueno, ¿qué les damos a esta gente que le trama? Y pues su respuesta era chorro. Listo, listo. Se rescataba entonces una práctica cultural. Perfecto. Ahí quería, ya para cerrar, respecto a la calificación en este concurso, me interesa sobre todo el del man más picho. ¿Cómo se califica el más picho si resulta que estas máquinas generan, es más bien como estandarización hacia arriba, hacia lo alto, ¿no? Como el del mejor desempeño. ¿Cómo midieron ustedes al que era peor? ¿O quién lo midió? Pues, o sea, fue el mejor del amateur, pero fue el peor de los pros. Ya, listo. Básicamente, sí, era eso. Se descalificó por inexperto. Hay una pregunta final, ahora sí. ¿Cómo va a ser la activación? O si es sorpresa, pues todo bien. ¿Cómo va a ser la activación de la cortina en los escenarios del circuito de artes que se va a hacer mañana, sábado 21 de octubre? Eh, pues es la cortina presente en estos espacios. Uh -huh. Básicamente es eso. Como que en algunos, pues,
claro, o sea, como a la arquitectura pues Ujú, que los espacios nos ofrecen, ujú, pues tienen como tamaños y locaciones diferentes. Algunos dan como la bienvenida al espacio, otros son como un arte decorativa por allá al fondo, otras son como una pieza solitaria en otra parte de la casa que no necesariamente es la sala de exhibición, pero un poco sí el parchadero. ujú, Entonces, sí, no, es un poco variopinto. Y ujú. como las finalidades que tiene eso. Yo ahorita tengo que ir a Artitis a montar, Ah, listo. que también eso está bien simpático, como que los gestores que manejan estos espacios me pasan unas fotos y yo les propongo algo, pero pues no es hasta el momento en que llego como con la cadena y la varilla que la sostiene, Ujú. que pues, realmente se decide dónde es que funciona. Como Igual con es las muy vacas, ¿no? importante el tránsito como a través de ella, Como siento con que las pues para vacas. eso está hecho, Ujú. pero pues no siempre ocurre. Si no le pasa lo mismo que con las vacas, como quiero ver vacas, voy a Corferias. La improvisación como estrategia y metodología. Caballero, no le quito más tiempo. Sé que de donde esté, en cualquier punto de la ciudad, hacia Artitis, va a ser un infierno llegar. Entonces le deseo que estas próximas 2:30 horas que pasen un trancón, escucho muy buen podcast y muchísimas gracias por esta entrevista. No, gracias a vos. Vale, joven. Bueno, una Aquí, cosita. hágale. Antes de cerrar, los niveles, el juego va a Ujú. estar disponible para descarga pronto. Entonces, luego se lo comparto. Ah, entonces, Como para... momento, antes de cerrar también, estaba revisando la página de internet de ustedes, que me parece, este cuña, pues que cagaba hacerla 2 horas después de haber empezado a hablar, pero es necesario ver la página también para contextualizar mejor la práctica de lo que realizan. Hay unos ¿Está? puntos de vínculo, sí, que tienen como un 404, entonces no sé si es como el error es intencional o hace parte como de que, no sé, se les desactualizó algo. Lo vi esta mañana antes de empezar la entrevista. Sí, supongo que es como, pues nada, no pagamos el dominio, chao. Pero el punto es que Probablemente. sí la active porque sí, la verdad, da como, amplía como el panorama, ¿sabe? De lo que hablamos acá. Sí, pero bueno, en principio ahí está medio todo. Ujú, Y próximamente pues va a estar el renglón de conductor pero no chofer, ujú, que la versión web no sé cómo va a tener cara, pero va a tener. ujú. Y eso, sí. Listo, Sebastián. Hágale pues que le toca atravesar media ciudad. Vale. Que esté muy bien. Igualmente, Vale, chao. chao.